cómo evidentemente nunca se exige esa responsabilidad. Cuando nos vamos al Tribunal Europeo de Derechos de Estrasburgo, nos citan a Cicerón y nos dicen cada nación tiene los jueces que se merece. Y desgraciadamente es así. El Estado español ha sido ya 4 veces sancionado por graves dilaciones indebidas en los procesos judiciales. Esa es una de las demandas de la sociedad española más graves. La grave lentitud de la acción de la justicia. Gravísima, diría yo, en el ámbito de la protección y defensa del menor. Algo que afecta al Ministerio Fiscal, al Poder Judicial y a cuantos intervienen, letrados de familia, procuradores, funcionarios, y siendo muy considerados con que estamos trabajando con menores y que no solamente basta que haya cambios legales, como el que ahora parece que en ciernes está tratando embarrancadamente el Senado, la nueva ley del divorcio, que presumiblemente será un nuevo desastre legislativo. Después de un cuarto de siglo de la ley del divorcio, que parecía que iba a ser un avance social, pues la sociedad española se ha dado cuenta de que los niños españoles que se ven inmersos en las separaciones, divorcios, rupturas de pareja, se ven privados de la relación con uno de los dos progenitores, y que esto se ha perpetuado con la corruptela de lo mal llamado derecho de visitas. El niño no necesita, después de la separación, un visitante, necesita a un padre y a una madre. Esto parece ser que no entra en las mentalidades de nuestros juzgados de familia. Es muy difícil convencer de algo tan obvio y tan esencial, puesto que nos estamos jugando el futuro y el porvenir de una generación que está ya viciada y que está renunciando al derecho a ser feliz, simplemente porque sus padres no han sabido mantener la cordura y les han involucrado en un sistema que está absolutamente podrido desde sus bases. Y ello, la estadística nefasta de ese 99% de las custodias monoparentales a favor de las madres no hace más que confirmarlo. Bien, quisiera explicarles un poco la sociología de este problema. En España, como decía, hay un 85% de españoles en general muy descontentos con su administración de justicia. Y ya les decía que el Estado español ha sido condenado y seguirá siéndolo, y yo apelaría a las instancias supranacionales, dado que el Tribunal Constitucional también habría que dedicar una sesión para explicar por qué hay un porcentaje tan reducido de otorgamiento de amparo constitucional. Y la respuesta sería muy sencilla. El defecto muchas veces en la forma de plantear el amparo constitucional. Nos encontramos muchísimas veces con que el Tribunal Constitucional rechaza de plano recursos pues que están sobrados de razón, pero que muchas veces no han agotado la vía judicial o no lo han sabido acreditar, o desgraciadamente los plazos no se han podido cumplir, y ahí los profesionales del derecho pues tenemos evidentemente un importantísimo papel. Es decir, es fundamental, y de eso hablaré también más adelante, la formación de quienes en el ámbito del menor estamos dedicando nuestro tiempo, nuestro quehacer, nuestra vida profesional. El interés del menor, que aparece tutelado, entre otras disposiciones, por las Naciones Unidas, en la Convención de Derechos del Niño, ya habla de la necesidad de la relación equitativa del menor con ambos progenitores. Bien, en el año 1989, el precepto del artículo 159 del Código Civil, redactado según la ley del 81, venía a establecer que cuando los hijos menores no había conformidad entre los padres a la hora de determinar el tiempo de relación con ellos, se asignaba automáticamente la guardia y custodia a la madre. Esto era absolutamente inconstitucional y además contrario al Tratado de Naciones Unidas, que acababa de formar parte de nuestro ordenamiento jurídico. Y así hay una disposición del Tribunal Constitucional que lo declara, y por eso se tiene que modificar ese artículo 159, estableciendo que en caso de discrepancia entre ambos progenitores, la guardia y custodia será para el progenitor más idóneo. Más idóneo. Sin embargo,
La tendencia de los jueces españoles desde el año 1990, con esta importantísima reforma, ha sido inaplicar la ley, ha sido darle la espalda a la reforma. Ustedes habrán visto, todos hemos sufrido en carne propia y en carne ajena, cómo automáticamente la concesión de esa bola negra que hablaba el profesor Cabanillas, entre las 100 bolas, pues es lo que estamos viviendo en los juzgados continuamente. Ya, ¿qué decir de otras opciones alternativas que en el mundo civilizado existen, como la custodia compartida? Absoluto desconocimiento de lo que es la custodia compartida. Absoluto desconocimiento de lo que ha pasado en la sociedad civil francesa en el año 1999, de la importantísima reforma del Código Civil francés, de la importantísima reforma de la legislación de familia sueca, de la importantísima reforma en otros países que ha habido, como en Australia, México, Estados Unidos, Italia. Es decir, en el mundo occidental, los hijos de padres separados, españoles, son ciudadanos de segunda. Así de claro. A pesar de que se habla de una sociedad cada vez más culta, más tolerante, más formada, pues veamos qué se está haciendo con nuestros hijos. Bien, en un intento por reformar la acción de la justicia y tratando de salir al paso a esa demanda continua que tiene la sociedad española de unos jueces eficaces, ya en el año 2003 se hablaba de los juicios rápidos. Ustedes recordarán en el gobierno anterior cómo se hablaba de los juicios rápidos como la panacea. Y recordarán que hubo juicios rápidos penales. ¿Y cuál ha sido la incidencia de esa experiencia piloto de los juicios rápidos penales? Pues, por ejemplo, que el Ministerio Fiscal tenía que estar presente en todos los juicios rápidos, con lo cual, sin un incremento de la plantilla del Ministerio Fiscal, se dejaban de atender todos los asuntos, y les recuerdo que el Ministerio Fiscal es defensor natural del menor en todos los procedimientos, con una mayor recarga de lentitud, de retraso, en todos los procedimientos en los que los menores eran objeto, para poder cubrir la necesidad de los juicios rápidos penales experiencia piloto. Esto ocurre en el gobierno anterior. En el gobierno actual, en mayo, y les estoy hablando de mayo del 2004, el actual ministro de Justicia nos promete juicios rápidos civiles. ¡Oh, maravilla! Juicios rápidos civiles. Y yo pregunto, ¿qué necesidad tiene la jurisdicción de familia, que debe ser una jurisdicción especializada, de que existan esos juicios rápidos en el ámbito civil? Si ya tenemos unas medidas previas, urgentes, con unos plazos absolutamente perentorios, ¿no sería más interesante que se cumpliera la ley y que se cumplieran los plazos? ¿No sería más interesante dotar de medios y que, por supuesto, se especializara de una vez por todas la jurisdicción de familia? ¿No sería eso más importante que sacar la palabra mágica juicios rápidos? Estamos en junio de 2005 y todavía no sabemos qué hacer con la cuestión. ¿Cuántos menores están ahora mismo con una relación paterno-filial interrumpida? Y les hablo de los procedimientos de separación, de divorcio, de relaciones paterno-filiales, de adopción, de acogimiento, de preadopción. Les podría exponer una casuística con la cual ustedes se irían llorando durante semanas. Porque si ustedes vieran cómo están funcionando las instituciones, que se les llena la boca de decir que están protegiendo al menor, cómo están funcionando, por ejemplo, los departamentos de asuntos sociales de las comunidades autónomas, qué forma de investigación de las familias, qué forma, qué criterios de asignación de guardas y custodias se están siguiendo. De ello vamos a hablar, aunque sea ligeramente y de un modo somero, para que tengan un poco más de conocimiento y se le dé publicidad a algo que es esencial. Bien, tenemos un sistema monoparental de custodia, un sistema monoparental arcaico, un sistema monoparental basado en el siglo XIX y en el siglo XX, un sistema que confiere a la mujer la tradicional función hogareña, un sistema que impide a la mujer tener más tiempo, promocionarse, y que impide al padre dotar de afecto, de todo el sentido formativo y educacional que debe dar a un menor. Esto es lo que hay, y los operadores sociales que actualmente están copando los gobiernos, las administraciones,
influyendo directamente en los órganos legislativos, influyendo directamente en los órganos judiciales, esos operadores sociales interesados en el problema nos dan la vieja receta, más de lo mismo. Volvemos al antiguo artículo 159 del Código Civil, volvemos a la fórmula de la función hogareña de la mujer y volvemos, para conseguirlo, en los procedimientos a todo tipo de corruptelas. El Código Civil francés actual suprimió el concepto de garde, guardia, y lo sustituye por coparentalité, la coparentalidad. ¿En qué está basada la coparentalidad? Bien, el menor no es un bien patrimonial. El niño necesita una relación equitativa y necesita la autoridad parental de los dos progenitores, algo que en esta sociedad nuestra está muy en desuso, ¿verdad? Y defenderlo parece que acarrea bastantes quebraderos de cabeza. Pues con ese modelo el sistema francés está funcionando con unos resultados pasmosos. Ha bajado el índice de separaciones sensiblemente y está bajando un año tras otro. No se está poniendo en relación el famoso tópico entre malos tratos y relación de custodia o custodia compartida, un problema artificial del que también hablaremos, y se está fomentando la mediación familiar, lo cual desjudicializa muchísimo los órganos judiciales. La mediación familiar no es una panacea, pero es que ayuda a evitar a los jueces intervenir en la esfera íntima de una familia y acelera los procedimientos. Es decir, hay que saber poner paz y llevar a las partes a un acuerdo cuando existen unos hijos. Eso en España no existe. Lo que existe en España son operadores sociales interesados. Y así nos va. Podemos hablar de muchas experiencias con esos operadores. Mariano ya viene denunciando muchos casos, de algunos muy concretos. Asociaciones de género no neutras que en estos conflictos se están financiando, se están lucrando y están intentando por todos los medios presionar en las decisiones judiciales. Por eso decía al principio que es muy ardua la tarea que tienen los jueces por delante, muy complicada. La decana de Barcelona valientemente ha roto el silencio de muchos magistrados. Otros decanos se han sumado y gracias a Dios existen magistrados que verdaderamente tienen una vocación y cuando están en la jurisdicción especializada de familia propugnan que esa especialización cada día sea más rigurosa y más digna. Bien, la oportunidad perdida en la nueva ley es la mediación familiar. El sistema sueco, el sistema francés, está consiguiendo grandes resultados gracias a utilizar un acuerdo de coparentalidad que sea libre, voluntario y que se haga siempre midiendo las necesidades del menor. Cuando una pareja con hijos se quiere separar en Francia, tiene que llegar a un acuerdo de coparentalidad. La forma de llegar a ese acuerdo puede ser valorado la generosidad de ambas partes en la pareja a la hora de conceder en pro del hijo, de sus necesidades, todo lo que sea necesario y lograr ese acuerdo. Una vez que ese acuerdo se presenta ante el juez, es fácil que se desarrolle una relación de custodia compartida. Aquí en España existen diversas leyes autonómicas que, en primer lugar, habría que hacer un esfuerzo del legislador por unificar, porque todavía no sabemos si tiene que ser voluntaria, qué formación tiene que tener el mediador, si hay un protocolo, en un sitio lo hay, se tiene que seguir un acta, en otro sitio no. Qué pena que el Código Civil no aproveche esta última modificación para establecer, por analogía con otras jurisdicciones, como ocurre por ejemplo en la jurisdicción social, donde es preceptiva la mediación, pues la necesidad de una mediación bien estructurada, neutra, no de género, como explicaba antes, donde se siga un protocolo de actuación y potenciar esa mediación. De esa manera se descongestionaría muchísimo un problema que realmente no es judicial y llegaría al juzgado la solución, no el problema, para luego eternizarse en una contienda, lo que llaman algunos psicólogos la lucha por la custodia, algo que no hace nada más que generar sufrimiento y que se pase la edad de un niño de tener la relación con ambos progenitores.
Algunas medidas de coparentalidad que establece la reforma francesa pues es crear un libro de paternidad, establecer un permiso de paternidad, que aquí todavía está la cosa en parihuelas, ayudar a los padres antes, durante y después del nacimiento del primer hijo a prevenir las separaciones con la llegada de este, igualdad de los padres respecto a la escolaridad de sus hijos, un grave problema que también está en España, el doble libro de familia, el derecho de reembolso a ambos padres en la seguridad social, ampliar ese libro de familia numerosa con recompensas con más de 2 niños, proponer un baremo para la fijación de pensiones alimenticias, algo que ya en las últimas jornadas del Consejo General del Poder Judicial con abogados de familia también se ha propugnado y sin embargo ahí ha quedado. Prevenir las dificultades de alojamiento del padre o madre no custodio, favoreciendo el acceso a una vivienda social de los padres. Promover la creación de lugares de acogida donde los padres no custodios no tengan problemas a la hora de recibir a sus hijos. Les voy a hablar también un poco de la legislación sueca que arranca de la ley de 1 de octubre de 1998 que modifica el Código de los Niños y de los Padres sueco. En ella se subraya la importancia de lograr soluciones de mutuo acuerdo y facilitar una mayor aplicación del Código Civil en cuanto a la custodia compartida. Los acuerdos de residencia del niño, los acuerdos sobre el contacto por escrito, suscrito entre ambos padres y aprobado por un comité de bienestar social, el derecho a la deducción de gastos, si un progenitor está obligado a pagar una pensión alimenticia tiene consigo a su hijo durante un periodo no inferior a 5 días consecutivos con noches, a no pasar más de 6 días en el espacio de un mes, podrá en ese caso realizar la deducción correspondiente a la pensión alimenticia. Voy a hablarles brevemente de la incidencia de la alienación parental en el niño. Se estima aproximadamente, según estudios de José Manuel Aguilar Cuenca en su obra SAP, Síndrome de alienación parental, que aproximadamente el 90% de los menores que se ven involucrados en la lucha por la custodia en España están en un grado medio o grave de alienación parental. Esto en un proceso sin dilaciones indebidas, que es lo que exige el principio de tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución, requiere una inmediata intervención del fiscal, del Poder Judicial. Sin embargo, en la práctica, muchas veces, por no decir continuamente, el menor no es escuchado. Y es un derecho que proclama la ley del menor y es un derecho que el menor tiene, ser escuchado. Los jueces, en las medidas previas, resuelven sin conocer cuál es la problemática del niño, sin escucharlo, sin verlo, sin saber sobre quién están decidiendo, sobre qué están decidiendo. Los equipos psicosociales, ahora me extenderé un poco sobre la legalidad de su intervención y los problemas que presentan, vienen tardando aquí en Madrid del orden de un año, año y medio en hacer una prueba pericial. Si es que se puede llamar prueba pericial, ya veremos cómo la hacen. Los jueces establecieron como conclusión en las reuniones del Consejo General del Poder Judicial con abogados de familia que deberían ser como mínimo, como máximo 10 días. Se van a los 2 años. Bueno. Luego quisiera también exponer mi criterio en cuanto a la política de incentivos a magistrados, es decir, en cuanto la ley de enjuiciamiento civil, que es del año 2000, ha establecido unos incentivos por resoluciones dictadas. En la ley de enjuiciamiento civil del 2000 existen las demandas de ejecución, es decir, todo se resuelve y sabemos que cuando se desarrolla un pleito principal y están enconadas las relaciones y no hay facilidad por ninguno de los progenitores para que el menor goce de la relación de ambos progenitores, pues empezamos con las demandas de ejecución. Es que no ha cumplido el régimen de visitas. Su señoría dicta un auto o una providencia, presente usted una demanda de ejecución. Bien, vamos a dar lugar a una resolución. Esa resolución aparece en una estadística. Esa estadística aparece en las cifras de ese juzgado. Y ese juzgado maravilloso dicta muchas resoluciones, resuelve muchos problemas. ¿Le sirve al niño esto para que el niño tenga una relación fluida con ambos progenitores? Estamos haciendo de un procedimiento principal un árbol de pleitos, y estamos llevando los conflictos al absurdo y no resolviendo nada. Esto entiendo que en la jurisdicción de familia sobra incentivar las resoluciones de las demandas de ejecución.
nos perdemos en un bosque de procedimientos para no resolver el problema de los menores. En cuanto a la especialización de quienes intervienen en el ámbito de familia, bien, nada hay todavía establecido sobre cuál es la formación y la selección de los magistrados de familia. ¿Cómo es posible que existan asociaciones de género, asociaciones que discriminan por razón de sexo, que vulneran el artículo 14 de la Constitución, y que haya magistrados, fiscales, secretarios, que pertenezcan a esas asociaciones y estén viendo los casos de nuestras hijas, nuestros hijos? Ahí queda. Deberían crearse, y esto es una aspiración, y así lo manifiestan en las jornadas en las que se reunieron jueces de familia con abogados de familia auspiciadas por el Consejo General del Poder Judicial, salas especializadas en derecho de familia en los tribunales, pero potenciar muchísimo más, que resuelvan con una inmediatez. Como explicaba el profesor Cabanillas, no podemos esperar a que el niño tenga 18 años. Es increíble e inaceptable que se vengan tardando 2 años, año y medio en resolver una apelación. Y así estamos. Luego nos citan a Cicerón, ustedes tienen los jueces que se merecen. ¿Especialización de los integrantes del Ministerio Fiscal? Por supuesto, más que nunca. ¿Cuáles van a ser los criterios? Por supuesto, neutros, no de género. Ahí dejo también el guante. ¿Especialización de los abogados de familia? Por supuesto. Los colegios de abogados tenemos la importantísima tarea por delante de formar profesionales en derecho de familia, y especializados y además críticos, porque los tiempos que nos ha tocado vivir son así, críticos con la defensa de los menores. Fomentar que el personal adscrito a los juzgados de familia, funcionarios, desde el oficial hasta la gente, también estén específicamente formados en la materia. Vuelvo a insistir, neutros, no de género. Instar al Ministerio de Justicia y a las comunidades autónomas para que establezcan programas formativos. Pero vuelvo a insistir, neutros, no de género. En cuanto a las pruebas periciales, bueno, las pruebas periciales, volvemos a decir que existe una responsabilidad penal del magistrado, claro que existe, y más cuando la prueba pericial existe una culpa in eligendo y una culpa in vigilando. Les voy a explicar cómo funciona la dinámica de los gabinetes psicosociales en España. Los gabinetes psicosociales no tienen ningún cobijo en la ley de enjuiciamiento civil, no están contemplados. Y mucho me temo que tal como están las cosas ahora mismo en la Cámara, van a seguir igual. Punto número 1, no hay legalidad sobre su intervención. Sentado esto, el artículo 341 de la Ley de Enjuiciamiento Civil prevé un proceso para la designación de peritos. Los juzgados se saltan a la torera la norma, una vez más. Es decir, yo padre, usted madre, cuando está tratando de saber cuál es la valoración del grupo familiar, tiene usted derecho a tener al perito más competente del mundo, ¿verdad? Bien, ¿usted sabe quién es la persona que le va a recibir en un oscuro despacho de un gabinete psicosocial de familia? Las quejas de los ciudadanos se van a disparar, se están disparando, y vamos a llegar a unos límites insospechados. Estos gabinetes funcionan en relación laboral, auspiciados por ahora mismo los departamentos autonómicos, generalmente de justicia. Aquí hay que pedir muchas responsabilidades, porque cuando un menor se ve privado años, 5 años, de la relación con uno de sus 2 progenitores, aquí la depuración de responsabilidades llega muy lejos. Por supuesto, dentro de lo delictivo. Bien. Son los colegios profesionales, y así está establecido en la ley de colegios, quienes deben hacer una terna, un listado de esos peritos y facilitarlos a los órganos judiciales cada año. Bien, esto no existe, no se hace diariamente. ¿Cuál es la praxis, la mala praxis de los juzgados y tribunales? El pan nuestro de cada día. Quienes confían muchísimo de buena fe en la profesionalidad de quienes están en esos gabinetes,
nos piden a los abogados, a veces, que se sometan todo el grupo familiar, a estos departamentos. Pero ¿cuáles son las garantías? Bueno, no encontramos a los miembros que hacen las pruebas en las listas de peritos. Eso quiere decir que no están cualificados, quiere decir que les falta formación, que les faltan requisitos. Muchas veces estamos encontrándonos informes donde la valoración sobre la necesidad que tiene el menor de estar con ambos progenitores, donde el estudio que se debe de hacer, de cuál es la interacción del niño con ambos padres, brilla por su ausencia. Y quien está sugiriéndole al juez que acuerde la medida de aislamiento del menor respecto de uno de sus dos progenitores, porque hay que llamarle al pan pan y al vino vino, y lo que sugieren estos profesionales es el aislamiento del menor de uno de los dos progenitores todos los días, en el 99% de los casos, pues lo hacen con plena impunidad, se lo están sugiriendo a su señoría, y su señoría del tirón no mira más, se fía de su perito, como nos dicen a nosotros cuando vamos a reclamar, y dictan la resolución que va a marcar la vida de un niño por completo. Bien, en esos casos, ese perito muchas veces es un asistente social, ni siquiera es un psicólogo, un asistente social, haciendo valoraciones sobre la idoneidad parental, valoraciones de psicología clínica, metiéndose en camisas de 11 varas, zapatero a tus zapatos. Bien. La doctrina del Tribunal Constitucional es muy clara. Voy a citar dos sentencias, la sentencia 131 del 89 y la 194 del 98, donde se asigna a los colegios profesionales el deber de facilitar a los tribunales, conforme a las leyes, la relación de colegiados que pudieran ser requeridos para intervenir como peritos ante dichos órganos judiciales. Muchas veces su señoría ni escucha a las partes. Que los niños los vea psicosocial. Muy bien. ¿A quién pedimos la responsabilidad? ¿Al maestro armero? Porque hoy por hoy los departamentos de justicia muchas veces nos dicen, no, es que tiene una relación laboral. La única responsabilidad que tiene con nosotros es que es un trabajador. Insisto que es fundamental exigir y depurar responsabilidades en ese ámbito porque están condicionando y marcando la vida del niño de por vida. Y luego cuando un juez o fiscal se encuentra con la pseudoprueba, la prueba que por ejemplo firma el asistente social, diciendo que ha valorado la interacción, que el niño va a tal colegio, que el niño tiene tales horarios, ¿dónde aparece que usted se ha entrevistado con el director del colegio? ¿Dónde aparece que el niño tiene tales horarios? ¿Dónde aparece que el niño tiene tal o cual necesidad? Pues muchas veces hablando con una de las partes. Oiga, ¿qué garantías tiene esto? ¿Qué garantías? ¿Estamos hablando de una prueba pericial con todas las garantías legales? ¿O estamos hablando de un proceso sumarísimo sin ningún tipo de garantías? ¿Esto es Orwell, 1984? En estas jornadas desarrolladas por el Consejo General del Poder Judicial con abogados de familia, con la Asociación de Abogados de Familia, ya se habló en sus conclusiones, y leo la conclusión novena, equipos técnicos. Se insiste en la necesidad de que a estos equipos técnicos se les regule en su composición y en sus funciones. Y así seguimos, y se están dictando todos los días resoluciones en base a estos equipos que no son nadie y están funcionando con plena impunidad. Incluso otros operadores se suman al panal de Ricamiel. Otros operadores sociales quieren también nutrirse del conflicto. Hablo de los puntos de encuentro familiar. Respecto a ellos, lo mismo. Que sean neutros, no de género. El otro día un compañero me estaba hablando de un padre que prefería, ante la imposible
la intransigencia absoluta y la imposibilidad de llegar a ningún acuerdo con una madre incumplidora de un régimen de visitas, se fijó punto de encuentro. El punto de encuentro era de una asociación y él decidió que fuera a través de la policía local porque no le ofrecía ningún tipo de garantía. Esto también hay que explicarlo. Existen puntos de encuentro de organizaciones que discriminan por razón de sexo, y tenemos en la asociación buena prueba de ello. En la asociación de Papa Huelva existen estatutos para todo el que los quiera ver de cómo estas organizaciones están dotadas de fondos públicos para llevar puntos de encuentro, casas de acogida, qué curioso, todo está en conexión, y cuando simplemente la resolución judicial les faculta a tutelar un régimen de visitas por el incumplimiento, porque es por el incumplimiento, y el juez, quiero decir aquí, tiene mecanismos suficientes para resolver ese incumplimiento, pero por una inoperatividad del juez se tiene que arbitrar un sistema a través de un punto de encuentro, por una falta de aplicación del derecho, por un incumplimiento del juez de sus deberes, se tiene que ir a un punto de encuentro, se tiene que dotar por una institución. Se tiene que dotar a una institución de recursos públicos, pues se encuentra que al padre le están haciendo una serie de informes por personas que no conoce, teniendo derecho a saber cuál es su adscripción, cuál es su formación, cuál es su capacitación y sobre todo con qué intención le están evaluando a ese buen señor que va a recoger al niño con unos juguetes. Y luego aparecen en el juzgado una serie de informes que, por supuesto, la Asociación Papa Huelva está bien surtida de la casuística, bien surtida, donde esta gente muchas veces no son psicólogos, muchas veces no firman, muchas veces son ilegibles los documentos, van criminalizando al padre. O sea, a ustedes les ven en la sala de espera de un punto de encuentro y aparece un informe en el juzgado que dice: según la teoría científica vigente, estamos ante un maltratador al uso. Se recomienda al juzgado que corte inmediatamente el derecho de visitas. Y el problema es que el juzgado muchas veces entra al trapo. Qué pena que entre mal al trapo, porque debería entrar al trapo de ver qué hay detrás de eso y perseguir lo que hay detrás de eso. Culpa invigilando y culpa ineligendo. Culpa grave invigilando y culpa grave ineligendo. Luego te encuentras, por ejemplo, aquí en Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, pues ya directamente reconoce que las asociaciones que están en el negocio, aquí podéis, que quiera, consultar un informe del Ayuntamiento de Madrid, pues le plantea al juzgado que se pone en conocimiento de este juzgado que no puede atender a los menores por estar actualmente este centro en situación de lista de espera. O sea, ya estamos en ese nivel. Tenemos miles de niños esperando que una organización que tiene, como los hongos, una proliferación continua, que está abriendo puntos de encuentro por todas partes, que esa organización pone al niño en lista de espera años para poder ver a su papá. Y luego nos hablarán en televisión ciertas organizaciones que el niño tiene que ir con la maletita para ver a uno y a otro. Cuando esas organizaciones, esto es lo que le están dando a los niños, la maletita. Bien, el punto de encuentro, los jueces entienden que deben existir más. Yo entiendo que debe existir mejor gestión de los recursos y utilizar la ley, porque está todo muy clarito en el Código Penal. El artículo 225 y el 226 establece que el incumplimiento de una resolución que afecta al régimen de visitas de un menor es delito. Y luego en la práctica, cuando se utiliza la vía penal, el juez nos dice que ¿cómo se ha ido usted a la vía penal? Por Dios, si tiene usted un punto de encuentro. Vamos a ver, despenalice usted completamente ese execrable delito. Pero mientras tanto, no me esté usted a mí criticando por exigirle a usted que dé cumplimiento a la ley, al derecho positivo vigente. Cumpla usted con su obligación de aplicar la ley. Incoe usted un procedimiento por delito, porque luego en la práctica
Los que lo incoan, el 99% es una falta. Pelillos a la mar. ¿Para qué? Para nada. Muchas veces se habla en estas jornadas del Consejo General del Poder Judicial de la necesidad, cuando se habla de la violencia de género, se habla de la necesidad de informar a las parejas en conflicto de que existe en la Ley de Enjuiciamiento Civil procedimientos urgentísimos para resolver sobre la guardia y custodia y el derecho de visitas de los menores. Y se sugiere a los magistrados que están en la vía penal que consideren que están muchas veces, y me remito a la decana de Barcelona, que ha reconocido la masiva afluencia de denuncias penales por malos tratos en separaciones, que son falsas, y me remito a las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, y me remito, desde donde yo procedo, Sevilla, a las declaraciones que al diario El Mundo hizo hace unos días la fiscal encargada de los delitos de violencia de género, de cómo se han detectado en los conflictos de separación y divorcio una afluencia de denuncias falsas que colapsan los juzgados. Bien, pues esas reuniones del Consejo General, vuelvo a insistir, infórmese de que existe la vía civil. Sin embargo, volvemos a lo mismo, estos operadores sociales están ahí presionando, están ahí movilizando, porque, como muy bien ha explicado Mariano, aquí hay un voluntariado de conciencia, un voluntariado de gente que tiene una sensibilidad y que está verdaderamente preocupada, activa e inquieta por lo que está pasando socialmente con nuestros menores. Y no tenemos medios. Pero esta gente, estos operadores, como decía la canción de Víctor Manuel, ellos tienen medios y votos y el poder. Bien, esto no es una cuestión política, esto es un problema social gravísimo, gravísimo, porque nos estamos jugando el futuro que ya está en juego y que quienes sois docentes lo estáis viendo y lo estáis padeciendo en las aulas y quienes somos padres lo estamos viendo en nuestros hijos. No existe control de los puntos de encuentro. Actualmente no existe control de los puntos de encuentro. Como no existe control de los gabinetes psicosociales, como no existe control de las casas de acogida. Se debería dotar, si es necesario, de medios personales y materiales a los juzgados para que ejerzan ese control. Porque la jurisdicción de familia debe ser efectivamente rápida, ágil, cuando hay un menor que está viéndose perjudicado. Y me dice el moderador que vaya terminando, ya concluyo. Simplemente hablaros de la incidencia que ha tenido en los debates de la nueva ley del divorcio, muy escasa, la mediación familiar, insistir que ese es un camino aceptado, muy acertado y que debería potenciarse, y que si estamos en una cuestión de asignación de recursos, evidentemente un buen sistema de mediación familiar que propugne el acuerdo de coparentalidad y que facilite la generosidad en torno a los hijos menores, bienvenido sea, bienvenido sea. Y voy a cerrar ya con unas palabras de una insigne feminista francesa, Elisabeth Badinter, que es catedrática de filosofía en la Universidad de París y discípula de Simone de Beauvoir. Ella dice: para justificar el acceso de la paridad a la Constitución, algunas no han vacilado en volver a colocar en el lugar de honor a la mujer madre. Todo esto se ajusta tan poco a los objetivos que yo deseaba para las mujeres que no he podido por menos que decir ya basta. A mi hija pequeña me gustaría decirle lo mismo que a mi hijo pequeño: el hombre es el mejor amigo de la mujer, a condición de que tanto uno como la otra aprendan a respetarse. Muchas gracias, Víctor. Es cierto que no solamente el hombre es el mejor amigo de la mujer, sino que yo diría que la mujer es lo que más necesita un hombre para ser feliz. Entonces, aparte de relaciones de amistad, hay unas razones de interés vital. Y si su compañía y la supervivencia tienen un cariz totalmente distinto, lo cual quiere decir que con esto
que nosotros, aunque somos una asociación genuinamente de padres, nos quitamos el sombrero ante la mujer como género, ante la madre como especie y ante todas aquellas personas del género femenino que coinciden con nuestros sentimientos y coinciden con nuestro punto de vista de qué debe ser la relación paterno-filial, la relación de un niño con el resto de su familia. Y dicho esto, queda abierto el debate para preguntar al amigo Víctor Calvo de esa brillantísima intervención que ha tenido acerca del interés superior del niño. Aunque yo quisiera hacerle en primer lugar una pregunta, yo quisiera hacerte una pregunta, y si me disculpáis, abro con esto el debate, ¿no? A pesar de que estamos ya un poquito apurados de tiempo. Víctor, el interés superior del niño, como tú has dicho ahí, se transgrede cuando se incumple el régimen de visita. El régimen de visita pues está considerado, como se sabe, pues una falta y no tiene mayor trascendencia, pero bueno, de una falta se deriva de una falta cometida reiteradamente, aunque no tiene efectos desde el punto de vista digamos judicial como reincidente, es decir, no existe la reincidencia en esta falta. Lo que sí es cierto que se deriva un daño. Entonces la falta, por el incumplimiento del régimen de visita, pues suele condenarse pues con la ridícula cantidad de 10 o de 15 euros. Pero en cambio no se evalúa el daño. No se evalúa el daño, evidentemente, en un incumplimiento muy difícil. Pero en un incumplimiento reiterado sí hay un daño. ¿Cómo crees tú que se podría, digamos, hincar el diente desde el punto de vista procesal a la evaluación, al resarcimiento y a la petición de responsabilidades por el daño causado al niño como consecuencia del incumplimiento del régimen de visita, que es una falta? Muy bien. Bueno, no me quiero anticipar a quien me va a seguir en el ejercicio de la palabra. Ahora tendremos la oportunidad de escuchar a un importante psicólogo infantil sobre lo que supone en la vida de un niño el perder la relación con uno de sus dos progenitores y sobre todo con la familia extensa de uno de los dos, porque existe otra cuestión también importantísima, que es que pierde el referente de su mitad, de su historia familiar. El niño tiene una historia familiar completa y se le sesga esa mitad de su historia familiar, de sus orígenes, de sus raíces, que el niño tiene derecho a conocer y a disfrutar y a formarse con ese medio entorno que le han quitado. Es decir, es como si se le amputara al niño un miembro de su cuerpo, en este caso de su cuerpo mental, de su cuerpo psíquico, de su desarrollo. Estamos hablando de un daño gravísimo y la forma, Mariano, de reclamar y de curar responsabilidades, visto que, como hemos comentado, la falta solamente es lo que penaliza ese incumplimiento, pero sí hay reiteración y al final pocos hacen un todo y hacen un periodo muy extenso en que el niño pierde las señas de identidad de su otro progenitor y hay que empezar de nuevo y está creciendo y la evolución sigue. Y claro, llega un momento pues que se están perdiendo los lazos, ¿no? Se está perdiendo ese roce, se está perdiendo ese cariño. Eso yo creo que nada en el mundo puede pagar ese daño. La importancia es trascendental. Habría que iniciar, evidentemente, una demanda de responsabilidad civil. Pero lo malévolo de este sistema es que realmente, a lo mejor, la otra parte, que es la que en ese proceso negativo en el que se encuentra, está tratando de herir al progenitor ausente, utilizando al niño como rehén, pues sencillamente estamos hablando de una persona que necesita ayuda, que está mal, pero